En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El juez de ejecución y embargos de la Circunscripción Sur, Juan Ramón Jarquín Reyes, abandonó su cargo y posteriormente huyó del país de manera clandestina, reveló una fuente del Poder Judicial a Despacho 505. Era el juez de ejecución y embargos de la Circunscripción Sur y tenía a cargo los casos de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas. Una de las sorprendidas con la escapada del judicial fue la magistrada del Poder Judicial, la sandinista Ileana Pérez, coordinadora de la Circunscripción Sur. El Parlamento de mayoría oficialista canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones, con lo que suman 1.468 las organizaciones de este tipo ilegalizadas desde 2018. En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Fundación para la Paz, Asociación Resistencia Nicaragüense, Fundación Acción de Apoyo a las Municipalidades, Asociación Justicia y Derechos Humanos, Asociación de Ciegos de Nicaragua Sin Fronteras, Fundación Cultural Carlos Martínez Rivas, Asociación Nicaragüense de Apoyo al Discapacitado y Asociación de Jóvenes en Contra de las Drogas. La dictadura sandinista realizó audiencia a 7 de las personas que estuvieron bajo secuestro en la curia de Matagalpa, junto al obispo de esa diócesis, Monseñor Rolando Álvarez. El abogado Yader Morazán dio a conocer en sus redes sociales que fuentes del Poder Judicial, al servicio de la dictadura sandinista, le informaron sobre los procesos. Según Morazán, la audiencia se llevó a cabo la tarde de este lunes 22 de agosto de 2022 en la sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua, una vez que se había retirado el personal a la 1 de la tarde. El régimen sandinista impidió el derecho a contar con un abogado defensor privado a Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, quien este 24 de agosto enfrentará un juicio por los supuestos delitos de violación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años. El juez sandinista Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero especializado en violencia contra la mujer, designó a la defensora pública Jennifer Eliet Hernández Granera como su abogada de oficio, pese a que el 22 de julio, tras admitir la renuncia de su primer defensor privado, dejó abierta la posibilidad de nombrar una nueva defensa privada. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mantiene proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 3% para Nicaragua en 2022. La cifra se mantiene desde enero sin presentar cambios en su último informe. Sin embargo, es menor a la proyección del año pasado, cuando fue de 7.4% en 2021. Esto contrasta con lo previsto por la dictadura, que prevé un crecimiento de hasta un 5% en 2022. Y en el ámbito internacional, un ataque ruso con misiles dejó este miércoles al menos 15 muertos y 50 heridos en una estación de tren de Ucrania, según denunció el presidente del país, Volodymyr Zelensky, este miércoles, día en que se celebra la independencia de Ucrania. Zelensky aseguró que los proyectiles impactaron directamente en vagones que se encontraban en la estación y que 4 de ellos han ardido, por lo que el número de víctimas aún puede incrementarse. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Recuerde que su sonrisa debe usted cuidarla, y para ello está abierto todo el tiempo con los brazos extendidos para recibirle Sweetwater Dental Clinic acá en la Florida. 10500 West Flagler es la dirección a la que usted debe dirigirse. Marque el 305-223-7766. No tiene seguro médico, no hay ningún problema, porque la primera consulta es gratis y le aplican el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en sus dientes. Sonría plena y orgullosamente, siempre, 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 gracias a Sweetwater Dental Clinic. La dictadura sandinista hoy realizó, o mejor dicho, se conoció que realizó el pasado 22 de agosto, un remedio de audiencia en contra de las 7 personas que estuvieron acompañando en su curia por cárcel, su ilegal curia por cárcel, a Monseñor Rolando Álvarez. Estamos hablando de que en esa audiencia estuvieron presentes vestidos de azul, oiga bien, vestidos de azul,
los padres Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Díaz. También el camarógrafo Sergio Cárdenas, el diácono Raúl Vega y los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Sequeira. Todos ellos fueron vestidos de azul en una audiencia clandestina. Yader Morazán, que tiene excelente fuente en el Poder Judicial, dijo que la leguleya, que se llama Gloria María Saavedra Corrales, que supuestamente es una juez, no, es un instrumento de Ortega allí en la corte que está a su servicio, dijo que o admitió que la audiencia fuese en el clandestinaje, y se pusieron de acuerdo todos los órganos o los elementos que forman parte del sistema penal, en este caso la Fiscalía, en este caso la Defensoría Pública, que está la señora Ibarra, siempre disponiendo que sean los defensores públicos los que estén al frente de la supuesta defensa de los señalados. Hay que recordar siempre que la Defensoría Pública puede delegar a un defensor cuando la persona que está siendo señalada no tiene la capacidad de pagar a un abogado privado. En este caso, a ninguno de ellos les han permitido tener abogados privados. Le han impuesto un defensor público que prácticamente es un sapo que va a pedir la culpabilidad al estilo de aquel fantoche que apareció defendiendo supuestamente al padre, acusado por una violación de una niña, de una supuesta violación de una niña, y que prácticamente al final, en lugar de defensor, parecía un fiscal que pedía la culpabilidad de su defendido, una cosa así, absurda. Estamos hablando de que entonces el Estado mafioso de la dictadura ya ha puesto, ¿verdad?, delante de su justicia, y por un caso que nadie sabe qué es, porque el tal presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, dicho sea de paso, ¿verdad?, ninguno de ellos debería estar en Managua. Si acaso tuviesen algo que responder ante la justicia, deberían estar en Matagalpa, porque es la circunscripción judicial que le corresponde. Pero como todo esto lo hacen arbitraria y dictatorialmente, el presidente del Tribunal de Apelaciones ha decidido que del sistema de distribución de causas electrónico en la página del Poder Judicial de la dictadura desaparezca. No están dejando que nadie vea ni siquiera ni uno solo de los documentos que tienen que ver con estos casos. Es decir, hay toda una trama montada, y además de eso, una confabulación mafiosa para que en el caso de los 7 nicaragüenses que estaban acompañando, entre ellos sacerdotes y laicos, a Monseñor Orlando Álvarez, estén por 90 días, porque ha pedido la Fiscalía que le den una extensión de 90 días para continuar una investigación de algo que la leguleya, que supuestamente juez, ni siquiera le preguntó a la Fiscalía, ve, ¿por qué necesitan esa cantidad de tiempo? ¿Y cuál es el delito que están investigando? Todo eso es un misterio hasta hoy. Todo eso es un misterio hasta hoy. Lo que hizo Yader Morazán fue enterarnos, es decir, informarnos de que se había dado esta audiencia clandestina, que los llevaron vestidos de azul, que los metieron por un pasadizo, por un corredor que va desde las cárceles que están ahí o dentro del sistema judicial, del complejo judicial de Managua, donde los tienen encerrados. Ahí por ahí entraron todo el mundo a pecho en tierra ahí para que nadie viera ni tomara fotografías ni se atreviera a hacer nada con el tema de los sacerdotes, y ya han sido entonces presentados en una audiencia de garantías constitucionales. Si realmente es una mamarrachada lo que están haciendo, es una barbarie más en contra de personas inocentes. Así que ya saben, ¿verdad? Los que acompañaban a Monseñor Álvarez y que fueron trasladados al Chipote ya fueron presentados ante un juez de manera clandestina, callada, ¿verdad?, y vergonzante, porque no tienen argumentos, y ya están entonces en sus 90 días de investigación
por un delito que la policía y la fecalía, la policía de Ortega y Murillo y la fecalía no hayan cómo construir, no hayan cómo fabricarlo porque no hay testigos que se presten a eso y están buscando de cualquier manera cómo justificar las acciones que están emprendiendo en contra de ellos. Miren, los criterios para verificar y evaluar o otorgar un servicio en el caso de la Defensoría Pública, ¿eh? De acuerdo a la documentación, ¿cuándo la Defensoría Pública puede actuar? Cuando los ingresos mensuales del que está ahí siendo acusado sean menores o iguales a $600 o su equivalente en córdobas, de acuerdo a la tasa de cambio aprobado por el Banco Central. Para ello deberá presentar los comprobantes correspondientes a sus ingresos. Lo otro, a quienes ejerzan la autoridad parental deberán presentar documentación que los acredite como tal. Otro elemento es cuando hay prole numerosa, deberán presentar certificados de nacimiento. Cuando los jubilados también deberán presentar carné que los acredite como tal. En caso de discapacidad deberá presentar documentación que los acredite. Estos son elementos, los que tienen pantalla, que dan espacio para que la Defensoría diga hay que nombrar a un defensor. La misión de la Defensoría es brindar asistencia legal gratuita a los usuarios del sistema de justicia que carezcan de recursos económicos a fin de garantizarle el respeto y la defensa de sus derechos y garantías con responsabilidad, honestidad, integridad, justicia social y equidad, coadyuvando a la realización del Estado social y democrático de derecho. La Defensoría Pública es un órgano de la Corte Suprema de Justicia con autonomía funcional. Todo esto es en teoría lo que es la misión que debe cumplir la Defensoría. En este caso, forma parte de una trama, de una confabulación de la Fecalía, la policía, el Poder Judicial de Ortega y ellos que están incorporados. Le han impuesto entonces a los sacerdotes y a los laicos defensores públicos, cuando dice la ley que, les acabo de leer, cuándo cabe que un defensor público actúe de esta forma. Y además, es importante saber y ver que tanto los sacerdotes como los laicos tienen derecho a escoger a su defensa, no a que les impongan una defensa. Y es lo que estamos viendo de frente en esta situación. Lo otro es que se suspenderá, oigan bien, la Defensoría Pública, ¿verdad? Vamos a ponerlo en pantalla. Se suspenderá el servicio de defensa pública cuando se compruebe que él o la usuaria tengan capacidad económica que supere el límite fijado por la presente normativa, cuando se compruebe que existen bienes muebles e inmuebles a favor del solicitante o del núcleo familiar que superan los necesarios para su manutención familiar. Para ello, la Dirección o Defensoría Pública estudiará cada caso para determinar la suspensión o no. Si se comprobara que la información fidedigna carece de veracidad, se le suspenderá inmediatamente el servicio y se le cobrará los honorarios respectivos, todo de conformidad con el Código de Aranceles Judiciales vigente, como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260, en sus artículos 213 y 119 de su reglamento. Y ahí está, para que vean. Eso es lo que en teoría dice la ley sobre los defensores públicos, pero aquí lo que hay es nada más una pandilla delincuencial confabulada para llevar ante la justicia, entre comillas, a personas que no han cometido delito. Eso es lo que nos ha informado Yader Morazán a través de sus redes sociales y nosotros le agradecemos que esté dándole seguimiento a un caso tan delicado como este porque se desnuda toda la trama que hay perversa para montar un supuesto caso montar un caso por supuestos delitos en contra de Monseñor Rolando Álvarez, los sacerdotes que le acompañaban en la curia episcopal de Matagalpa, los laicos también que estaban en este lugar. Además de esto, la dictadura ayer respondió
o mejor dicho, hoy respondió al contundente comunicado del clero nativo diocesano de Estelí con el cierre de Radio Estéreo Fe. Hoy decidieron llegar hasta esa emisora y bajo el argumento de que la persona, oiga bien ahora lo que decidió la hija de Paco Díaz, que es cuñada de Mauricio Ortega, el hijo del tirano y de la patibularia. Esta hija de Paco Díaz mandó a decir a la gente de Radio Estéreo Fe, allá en Ocotal, que como la licencia que le habían aprobado estaba a nombre de una persona que ya falleció, entonces que ellos están ilegal y tenían que cerrar, mano. Lo que pasa es que ese comunicado de ayer, doña Dicle, era una cuestión, era una patada de mula. El comunicado de ayer, aquí está el argumento, 23 de agosto. No, ayer mismo fue. Como ayer salió el comunicado del clero nativo diocesano de Estelí, entonces la respuesta vino a cerrar la emisora. Entonces, bueno, pues ahí cuentan el cuento de a quién se la aprobaron, que era Francisco Valdivia, que ya murió. A través de monitoreo, dice, que el ente realiza periódicamente, se ha constatado que Radio Estéreo Fe se encuentra transmitiendo en la ciudad de Ocotal utilizando la frecuencia 98.5 sin que este ente regulador le haya otorgado a usted. Se refieren al que está recibiendo la carta, ¿verdad? Que es el que está al frente de la radio hoy, ¿verdad? Ni a usted, ni a ninguna otra persona natural o jurídica distinta al señor Francisco Valdivia, ningún título habilitante que le autorice la prestación del servicio de radiodifusión utilizando dicha frecuencia. Por lo tanto, Radio Estéreo Fe se encuentra operando de manera ilegal. O sea, y después en consecuencia se les ordena el cese inmediato de sus transmisiones bajo apercibimiento de ley. Bueno, bueno, y se murió Francisco Valdivia y no se enteraron. Qué brutos que son estos de Telcor, ¿no? Son inútiles, incapaces y mediocres. Se murió el señor Francisco Valdivia hace un tiempo y resulta que ahora se dieron cuenta que está muerto y van de manera muy descarada, ¿verdad?, a decir que el argumento es como el que le dieron la licencia. Se murió, el que está al frente no tiene el permiso y cierren la transmisión. ¿Qué es lo que dijo la radio en sus redes sociales a partir de esta decisión? Acá está. Casi 28 años de evangelización radial en FM se han terminado hoy. Y ahí cuentan, ¿verdad?, lo que les acabo de describir. Entonces, en el segundo párrafo dice: condenamos el cierre de nuestra radio, donde mucha gente humilde de nuestras comunidades se alimentaba de la palabra de Dios a través de la Eucaristía, prédicas y mucho más. De igual manera, los ministerios de nuestra parroquia, la Asunción, podían transmitir el quehacer evangelizador y misionero. Seguiremos evangelizando a través de nuestras redes sociales y todos los demás medios que nos ofrecen tecnología. No nos desanimemos y sigamos unidos en oración. Ese es el mensaje que Radio Estéreo Fe emitió a través de su página de Facebook hoy, que la dictadura, o ayer que la dictadura, hoy, porque ayer fue que la dictadura les notificó, después de que el clero de Estelí emitiera el documento más fuerte que ha habido a partir de esta escalada en contra de la Iglesia Católica y la persecución, y particularmente el administrador de la diócesis de Estelí, en este caso Monseñor Álvarez, ha sido secuestrado. Pues el comunicado más fuerte, más valiente que ha habido es el del clero nativo diocesano de Estelí. Y a propósito de esto, quiero leerles el documento que les dije ayer que estaba pendiente, de 1986. Pero yo sé que ya muchos lo leyeron porque se los recomendamos. Pero es importantísimo en el contexto que estamos viviendo que ustedes tengan a la vista y conocimiento cómo la conferencia episcopal que estaba en Nicaragua en 1986, bajo la primera dictadura sandinista, la dictadura militar sandinista, cómo se expresaban de lo que les estaba ocurriendo, sin miedo. Es decir, con todas las letras
y con el reconocimiento que hay que darle a ese momento de su gestión, el cardenal Miguel Obando y Bravo y los obispos que lo acompañaban, vean cómo se referían a lo que ocurría en Nicaragua en una carta que le mandaron a las conferencias episcopales del mundo. Escuche bien. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua saludan fraternalmente a los obispos de las conferencias episcopales del mundo y quieren compartir con ellos los sufrimientos y esperanzas que la iglesia que peregrina en Nicaragua está pasando, solicitándoles sus oraciones y su solidaridad al comunicarles lo siguiente. 1. La situación de la iglesia en Nicaragua se hace cada día más difícil ante el aumento de presiones y amenazas de parte del gobierno de la República. A. La persona del Santo Padre Juan Pablo II y la de los obispos del país son irrespetadas y calumniadas constantemente a través de los medios de comunicación gubernamentales. Con especial empeño pretenden presentar a los obispos como perseguidores eclesiásticos y como aliados seguidos de propiciadores de planes imperialistas de los Estados Unidos y el Santo Padre como ejecutor de dichos planes. Carta pastoral del episcopado nicaragüense sobre la Eucaristía, fuente de unidad y reconciliación del 6 de abril de 1986. Esa es una cita. El punto B de la carta, el inciso B del punto 1 de la carta. Los sacerdotes fieles a los obispos de la Conferencia Episcopal son visitados constantemente por miembros de la seguridad del Estado con la pretensión de separarles de sus obispos mediante halagos o amenazas. Igual estrategia se usa con los fieles para separarlos de sus párrocos y presionarles para que se conviertan en informadores contra su misma iglesia, amenazándoles con represalias contra ellos o contra sus familias si no lo hacen. Vayan viendo cómo era la cosa. 1986. Inciso C del primer punto. En estos últimos 7 años, la iglesia se ha visto privada de 2 religiosas y 16 sacerdotes que han sido expulsados del país por el gobierno sandinista. Inciso D del punto número 1. Un sacerdote nicaragüense, Monseñor Bismar Carballo, director de Radio Católica y vicario episcopal de los medios de comunicación, ha sido expatriado el 28 de junio de 1986. Monseñor Pablo Antonio Vega, nicaragüense, obispo prelado de Huigalpa, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, miembro de la Pontificia Comisión de Justicia de Paz, que se encontraba en su sede episcopal, fue expulsado del país el día 4 de julio de 1986. Inciso E del primer punto. Aumentan las dificultades hasta hacerse imposible conseguir la visa de residencia para sacerdotes, religiosas y religiosos que desean venir a trabajar pastoralmente en Nicaragua en unión con los obispos de la Conferencia Episcopal. Incluso a las religiosas de Madre Teresa de Calcuta se les ha negado, después de un año de gestiones, la posibilidad de establecer 2 comunidades en Nicaragua. Los religiosos de la iglesia popular, entre comillas, que se vienen a trabajar a favor del gobierno, no tienen ninguna dificultad en ese sentido. Punto 2. El silencio al que se pretende someter a la iglesia es total, tanto dentro como fuera del país. Inciso A del punto 2. No se le permite usar la televisión desde el año 1981. Se censura documentación de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal, e incluso se ha llegado a impedir la publicación de la Carta del Santo Padre a los obispos de Nicaragua del 29 de junio de 1982, y solo se publicó después de un tiempo y acompañada de un comentario ofensivo de la Dirección de Medios del Ministerio del Interior. Se prohibió la publicación de comunicado y de la Carta Pastoral del Episcopado del 6 de abril de 1986. Inciso B del punto 2. Se confiscó el periódico Iglesia, órgano informativo de la Arquidiócesis de Managua, en fecha 12 de octubre de 1985. Inciso C del punto 2. Se confiscó la imprenta donde se editaba dicho periódico y la hoja parroquial que venía editándose desde hace cerca de 8 años y que contenía los textos litúrgicos dominicales
14 de octubre de 1985. Inciso D del punto 2. Se clausuró la Radio Católica de Nicaragua el 1 de enero de 1986, que venía siendo censurada desde hace varios años. Inciso E del punto 2. Se prohibió a los medios de comunicación independientes, como la prensa, clausurada el 26 de junio del presente año, publicar la homilía dominical del señor cardenal Miguel Obando y otros escritos y declaraciones de miembros de la Iglesia jerárquica. Y eso desde hace 3 meses, mientras se permite y se fomenta la publicación de calumnias en contra de la Iglesia en numerosos medios de comunicación gubernamentales. Inciso F del punto 2. Se presiona con amenazas de expulsión del país a quien exprese, dentro o fuera de Nicaragua, opiniones que el gobierno considera subversivas. Inciso G, no, ese es de 1986, doña Dekel. No estoy hablando estoy hablando de allá, del 86. Inciso G del punto 2. Se calumnia a la Iglesia, acusándola de no dialogar, sin tener en cuenta que durante el año 1985 se tuvieron una serie de conversaciones de las comisiones Iglesia-Estado, 10 en total, y se han hecho numerosas propuestas de diálogo que han quedado muchas veces sin respuesta, como la última carta que con este fin se envió al gobierno con fecha 2 de mayo del presente año. Inciso H del punto 2. La seguridad moral y física de obispos, sacerdotes, religiosas y fieles es amenazada constantemente con escándalos, manifestaciones de turbas, peticiones de muerte o expulsión del país, si persisten en la fidelidad a la Iglesia y en la defensa de los derechos humanos. Punto 3 y último de esta carta, que es una lección de cómo se le debe escribir al mundo y de describirle al mundo y a los nicaragüenses lo que pasa en un país con su iglesia. Punto 3. La llamada Iglesia Popular, ¿verdad? En este caso, hay que decirlos con nombre y apellido. Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, el padre en ese momento Edgar Parrales, Miguel Descoto, ¿verdad? Estos eran los que andaban con el tema de la Iglesia Popular, ¿no? La iglesia, este movimiento que quería convertir a Jesucristo o hacerlo a su manera, diseñarlo a su manera. Dice, la llamada Iglesia Popular, que está totalmente al servicio de la causa del gobierno, es el arma más peligrosa usada por el mismo gobierno para intentar dividir a la iglesia. Estos sacerdotes y religiosas, miembros de la Iglesia Popular, son repetidores a nivel internacional de las ideas y calumnias del gobierno contra la iglesia. Pensamos que estos datos incompletos pueden ser útiles para que la verdad de lo que sucede a la iglesia de Nicaragua sea mejor conocida. Unidos en oración a Cristo y María, Conferencia Episcopal de Nicaragua, 7, aquí está la fecha de este documento histórico, ¿verdad? 7 de julio de 1986. Este documento, que está en una nota que fue publicada en Café con Vos, pueden verla ya en detalle después, como les digo, o los que ya lo vieron volver a leerla. Este documento compárenlo con el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de la semana pasada, que son 3 párrafos, creo. No voy a volver a ponerlo porque ustedes lo deben de tener porque fue compartido en redes. 3 o 4 párrafos con un lenguaje completamente civilino, ¿verdad? Sin decir las cosas por su... Esta es una lección de cómo, de nuevo, que al final de sus días el cardenal Obando terminó engullido por la víbora que él tanto detestó. Eso ni lo discutamos porque así es una realidad, es un hecho. Pero en su momento, en los 80, este líder de la Iglesia Católica tenía un valor que Daniel Ortega, los 9 comandantes, Sergio Ramírez y todos los ideólogos que estaban ahí acompañando el sistema de revolución de ese momento, la pensaban para hacerle algo, mano. La pensaban para hacerle algo porque
tenía autoridad moral y fuerza para decir las cosas. Si no, esta carta que les acabo de leer, si no me creen, esta carta que les acabo de leer es el mejor testimonio de ese momento. Ahí está esa fotografía con Juan Pablo II y otros obispos de la época. La verdadera iglesia está con sus obispos, dice que señaló su santidad en aquel momento. Para que vean entonces, yo se los quería leer porque es un documento, como les digo, histórico, que nos dice más o menos cómo se comportaba esa conferencia episcopal de 1986. Pareciera que el clero nativo diocesano de Estelí dice, esa es la carta. Esa es la carta y esa es la actitud que hay que tener. Hay que decir las cosas como son. Punto. ¿A que tienen miedo? ¿No tienen miedo? Sí tienen miedo, por supuesto que tienen miedo la gente del clero nativo de la diócesis de Estelí. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado en las voces de nuestros obispos, señor Báez, el mismo monseñor Orlando Álvarez, el padre Edwin Román, no tengan miedo? Y eso no es una frase de ellos, es lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando se están hundiendo en la barca. Y después los regaña, hombre de poca fe. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y lo otro es que nunca la iglesia ha sido derrotada por sus enemigos. Siempre ha visto pasar el cadáver de quienes las persiguen. Siempre. Entonces, cuando yo vi la carta del clero, dije, hay que rendirles el charro porque tienen miedo, pero no dejan que el miedo los paralice, ni que los condicione, porque juntos son más fuertes. Una conferencia episcopal junta, ¿verdad?, en una misma dirección, no tuqueada con un obispo que se ha vuelto salamero, lambiscón, y que se viste de rojo y negro en León, por ejemplo. Eso es. Ya ha logrado Ortega que uno públicamente aparezca haciéndole helado a ellos, ¿verdad? Es que estamos hablando de obispo, doña Dickel, obispo. Ya Carballo, Eddie Montenegro, el padre Toñito y todo ese grupo de aláteres y una cofradía de seguidores de migajas de la dictadura, ¿verdad? Porque todos reciben migajas, ¿eh? ¿Cuánto es la migaja? No sé, pero todos reciben migaja. No es así. O reciben migaja, o les tienen el videíto guardado, o les tienen el expediente acomodado para mostrárselos cada vez que quieren hablar como deberían, siendo pastores, siendo profetas. Marcela Cisneros manda un superchat que dice lo siguiente: la misma forma sucia de atacar al pueblo y a la iglesia. Lo más triste es cómo adoctrinan a nuestros niños y jóvenes al estilo de Cuba, dice Marcela. Muchísimas gracias por ese mensaje. ¿Cuántos me gusta llevamos? 905 me gusta, vamos bien. No vamos a hablar de ese tema porque es otro tema que quiere la dictadura que metamos en la discusión pública para distraernos. Resulta pues entonces que ahora hay una ola de suicidios y asesinatos dentro del Frente Sandinista. La dictadura perfecta, véanla, hombre, véanla. Los que ya la vieron saben de lo que estoy hablando. Quieren distraernos de del principal tema que es nuestra iglesia, nuestros medios de comunicación, nuestra democracia. Si se están matando entre ellos y quieren vendernos eso para que nos distraigamos, pues síganse matando. Ese es el problema de ustedes. Síganse matando y haciéndolo pasar como suicidio. Tanto en el caso del alcalde de Iriamba como el otro caso que circula por ahí, que es el del hijo de Gerardo Arce, que dicen ha matado a su compañera de vida. Hasta ahí llego. No sigo con más, doña Dickel, porque quiero avanzar y hay que mandarle el contacto ya a nuestro invitado, de En Contexto, porque quiero hablar con Mario Hurtado Jiménez, que ha sido circulado a nivel internacional después que la dictadura lo ha señalado
de ser lavador de dinero a través de Prisa, a través de las joyas y las otras empresas que tenía en Nicaragua hasta hace unos días. Veamos cómo este fantoche de Marvin Aguilar, sancionado por los Estados Unidos por delincuente, lee que ahora resulta que Mario Hurtado Jiménez es un gran lavador de dinero que desde 2014 les ha estado viendo la cara de babosos a todos ellos y que ahora se les ocurrió señalarlo con punto y coma de asuntos que no se sabe si en realidad tienen alguna base. Escuchemos a esta marioneta jurídica de Ortega, Marvin Aguilar. La unidad de análisis financiero, en cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan a los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles, Prisa, Decores, Joya Alicia S.A. y Apícolas de Nicaragua S.A., todas estas entidades propiedad de Mario Hurtado Jiménez. Con fundamento en estos hallazgos, las autoridades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, iniciaron un proceso de investigación mediante el cual se obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar en fecha 17 de agosto del presente año a Mario Hurtado Jiménez por los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos. Los lavadores de dinero por excelencia son Chico López, Rafael Ortega Murillo, conocido como Payo Ortega, Laureano Ortega, Roberto López. Son lavadores de dinero de lado a lado. Entonces la unidad de análisis financiero, ¿verdad?, no tendría que andar buscando ni a Mario Hurtado ni a ningún otro nicaragüense que debe trabajar honestamente o ha trabajado honestamente, pues porque yo creo que Mario ha hecho su trabajo correctamente. No tendrían que andar buscando mucho. Los tienen delante de sus ojos, son sus amos. Es que ese es el punto. Son mis amos. Lavan y lavan y lavan y nunca se acaban. Como Marfil. Lavan y lavan. Ellos sí pueden. Los otros no pueden lavar. Acá está este achichincle de Ortega en la Corte Suprema de Justicia, de Justicia de Ortega, Marvin Aguilar, indicando que Mario Hurtado Jiménez ha sido circulado, o mejor dicho, han pedido que sea circulado por la Interpol para que lo capturen en el extranjero. Mario Hurtado Jiménez se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades solicitaron el circulado internacional a través de la oficina central de Interpol. Aquí manda un superchat Yadar Morazán, que nos está viendo siempre. Yadar, gracias, Yadar. Dice, pregunta Yadar, ¿desde cuándo se alerta a alguien a quien se quiere capturar? O sea, vos le decís a alguien, voy a decirle a la Policía Internacional que te capturen. ¿Desde cuándo? Silenciosamente se manda la nota, que te agarren movido, ¡pam! Y ahora, toda esta mafia mafia piñatera, que se queda con lo que no es de ella a la brava, toda esta mara sandinista ahora le dice a la gente que se siente afectada por lo que hizo Mario, ¿verdad? Porque supuestamente Mario, usurero, quitó tierras, quitó carros, ahora se volvió alguien con alto nivel de sadismo en contra de los que llegaban a hacer préstamos y dejaban garantías. Entonces ahora le echan a toda la mara sandinista para que vayan a decir, a mí me prestaron esto, y me quitaron esto, y me quitaron lo otro. Y aunque no tengan el documento, se lo van a validar. Escuchen lo que dice el sancionado Marvin Aguilar sobre este tema.
Las personas que fueron afectadas por los hechos delictivos del acusado Mario Hurtado Jiménez pueden acudir ante la autoridad correspondiente para denunciar o acusar por dichos delitos. Asimismo, gestionar la restitución de sus bienes ocupados previa presentación de los documentos que demuestren que son dueños de los mismos. Ya saben, le va a caer ahora toda esa marabunta reclamando, aunque no tenga ningún documento, van a decirle a la zapa del barrio Ducualí, a la jefa del sector, mire, usted había llegado a Prisa o a cualquiera de estas empresas a hacer un préstamo. No, nunca fue. Usted llegó, no se acuerda. Ah, sí, ya me acordé, compañero. Sí, yo voy a ir a decir que... Vean, hablando de piñatas y de robos y de cinismo infinito, vean ustedes cómo informa La Voz de América el robo que hizo la dictadura de lo que era la sede de la OEA en Managua, convertida ahora en un Instituto Centro Soberanía. Es una piñata brutal a la luz del día, a la vista de todos los nicaragüenses, lo que está pasando. Impresionante. Vean cómo se llenan la boca, orgullosos de los robos que hacen y tratan de dibujarlos como proezas y acciones que van a beneficiar o que benefician al pueblo de Nicaragua. Hacemos formal entrega de este edificio declarado de utilidad pública. Así fue como la Procuraduría General de la República entregó el edificio de la sede de la Organización de Estados Americanos a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Este lugar era un lugar donde funcionaba el Ministerio de Colonia, que estaba al servicio del imperio yanqui, del imperio norteamericano. El edificio del organismo interamericano ahora se llama Casa de la Soberanía, donde estudiantes aprenderán conceptos como el antiimperialismo, soberanía, autodeterminación y otras doctrinas de la izquierda latinoamericana. Para que la juventud nicaragüense haga uso de este espacio para fortalecer esa formación, esos valores, esos principios que Nicaragua está construyendo. Es una absoluta violación del derecho internacional, toda vez que ese edificio no pertenece ni perteneció al gobierno de Nicaragua. Analistas como el ex embajador de Costa Rica en la OEA, Ricardo Lizano, coinciden en que la confiscación viola las normas más elementales de la diplomacia. El principal sostenedor de la OEA es el gobierno de Estados Unidos. Y esas edificaciones en todo país, en todo lugar, pertenecen a la OEA, no al gobierno de cada país. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega defiende la confiscación bajo el argumento de que Nicaragua renunció a la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Un proyecto lleno de humanismo. Esa pipilacha que aparece hablando ahí del Ministerio de Colonias, entre comillas, es Ramona Rodríguez, la que supuestamente es la presidenta del CNU. ¿Qué clase de educación la que le dan a los universitarios que se vanaglorian y se ufanan de robarse edificios y bautizarlos de otra forma? Es impresionante realmente. Tienen un descaro, una desfachatez y un cinismo olímpico, galáctico, diría yo. Es una cosa sin límites. Y hablando de esto, ya está, Eduardo, ya casi, ok. Se nos ha estado esperando Eduardo Enríquez para la entrevista de Sin Tapujos, que la hemos retrasado un poco por lo de Mario, pero además ya Eduardo está preparándose. Hablando de esto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos emitió su pronunciamiento sobre el robo del edificio del diario La Prensa, convertido en un tal centro cultural de la marihuana de Asesínica. Acá está lo que dijo el doctor Marcos Carmona, director, presidente ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Este 21 de agosto del año 2022, el régimen sandinista cumplió su objetivo
de confiscar los bienes del diario La Prensa, que es una práctica recurrente de apropiarse de los bienes ajenos. Continúa en su deseo de silenciar las voces de los hombres y mujeres de prensa. El régimen sandinista ha venido trabajando y tratando de matar la esperanza del pueblo nicaragüense. Ha acosado y apresado a periodistas, líderes sociales, líderes políticos, líderes de sociedad civil y nuestra defensora de derechos humanos, doctora María Oviedo, y en estos últimos días ha apresado a sacerdotes y ha obligado al exilio a algunos de ellos. Queremos ratificar como CPDH nuestra solidaridad con el diario La Prensa, con sus trabajadores, con sus periodistas y el personal dirigente. Queremos decirle que confiamos en su compromiso con la verdad y el derecho del pueblo de tener acceso a la información veraz y objetiva. Estamos seguros que el diario La Prensa, al igual que la CPDH, continuará en esa lucha permanente por los derechos humanos del pueblo nicaragüense dentro y fuera de nuestras amadas patrias. Es lo que decía el doctor Marcos Carmona sobre el robo, la piñata alegre de los bienes del diario La Prensa, los bienes de Mario Hurtado. Bueno, es una piñata obscena, psicalíptica la que estamos viendo. Y para cerrar mis comentarios, ir a la pausa, porque ahora ya Eduardo sí está listo. Ha causado enorme conmoción aquí en Miami la muerte del oficial César Echeverry, de origen nicaragüense, nacido en Nicaragua. Nacido acá y criado en Nicaragua, y después vuelto para acá a educarse y formarse como oficial de la policía. Murió, él era miembro de la Dirección de Investigaciones de Asaltos, de Robos acá en Miami. Perseguía a un delincuente y este volteó rápidamente y le asestó un balazo en la cabeza. Estuvo en situación crítica por unos días, unas horas diría. Lamentablemente falleció. Hoy vamos a tener imágenes gracias a Liana Astorga, nuestra colega de Telemundo, que anduvo dándole cobertura al sepelio, ¿verdad? Y aquí viene esta caravana de cantidad impresionante de policías que también se tomaron las calles de Miami para despedir al oficial César Echeverry, Echi, como le decían de cariño, un joven de 29 años que tenía un periodo de servicio en la policía de Miami de 5 años. Un gran ser humano. La descripción que han hecho en el homenaje póstumo ahí en el estadio de los Marlins hoy le sacó las lágrimas a más de una persona, mientras sus padres, los nicaragüenses, originarios de Granada también, eran consolados por cantidad de personas que tienen también el corazón chiquito por la pérdida de este oficial de la policía, César Echeverry, que, como les digo, fue alcanzado por una bala. Este era el vehículo de Echi, ¿verdad? Que fue alcanzado, como les digo, por una bala que disparó el delincuente al que seguía en un robo. Aquí están las imágenes de lo que ocurría más temprano hoy en el homenaje póstumo a este oficial considerado un héroe acá en Miami por las autoridades que se desbordaron también. Allí estaba la alcaldesa, allí habían autoridades estatales, estaba el gobernador DeSantis, Ron DeSantis, estaba la alcaldesa de Miami-Dade, estaban concejales, estaba el senador Marco Rubio en el estadio de los Marlins. Una situación muy dura, muy difícil de enfrentar, porque se trata de un oficial que entregó la vida por seguir a un delincuente acá y que jamás imaginó que ese momento iba a ser el último para él. Son imágenes de Liana Astorga en el aeropuerto, porque hoy ha sido trasladado el cuerpo del oficial César Echeverry a Nicaragua. Así lo dispuso su familia, para que descanse sus restos en nuestro país. Que descanse en paz entonces el oficial César Echeverry, Echi, que su nombre fue colgado por los Marlins también en una camiseta del equipo en
Instagram. Es decir, ha sido un reconocimiento de parte de toda la comunidad acá en Miami a este oficial de origen nicaragüense que, como les digo, se la jugó por perseguir el delito acá en esta ciudad, en este estado. Imágenes, como les digo, del momento en el que el avión ejecutivo parte del aeropuerto hacia Nicaragua para que César Echeverry, su cuerpo, ¿verdad?, descanse en paz allá en nuestro terruño. Jugaba béisbol, le gustaba muchísimo el béisbol. Jugó en las ligas de béisbol allá en Nicaragua, en ligas municipales, y era un muchacho de un gran corazón, según la descripción que han hecho tanto sus familiares como sus compañeros de trabajo en la policía de Miami. Vamos a la pausa comercial y volvemos con Eduardo Enríquez, editor jefe del diario La Prensa. Antes, recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-613-6409. Si ya su caso pasó a una corte de migración, los abogados del doctor Oviedo Reyes y él mismo se encargan de apelar, de utilizar todas las herramientas que les presenta la ley para que usted obtenga el caso a su favor. Sube hasta la Corte Estatal, hasta la Corte Suprema de Justicia, pelea el doctor Oviedo y su equipo para que usted regularice su situación migratoria. Escríbale a oviedo13@gmail.com o marque el 305-613-6409. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nicaragua necesita renacer. La Ley Renacer, por sus siglas en inglés, es la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021. The Renacer Act sends a clear message to Ortega and to Murillo that your time is up. ¿Qué establece la ley? Revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, mejor conocido como CAFTA-DR. Restricciones a instituciones financieras internacionales en relación con Nicaragua. Sanciones enfocadas para promover elecciones democráticas. Desarrollar e implementar una estrategia coordinada de sanciones con socios diplomáticos. Inclusión de Nicaragua en lista de países sujetos a ciertas sanciones relacionadas con la corrupción. Elaboración de diversos informes requeridos sobre Nicaragua. Informe clasificado sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del gobierno nicaragüense en corrupción. Informe clasificado sobre las actividades de la Federación Rusa en Nicaragua. Informe sobre ciertas compras y acuerdos realizados por el gobierno de Nicaragua en relación con el ejército o el sector de inteligencia de Nicaragua. Informe sobre abuso de los derechos humanos en Nicaragua. Apoyo a los medios de comunicación independientes. ¿Qué deben hacer los nicaragüenses para que Renacer sea efectiva? Los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado. Envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos. Juntos hagamos renacer a Nicaragua. Quiere que su encomienda viaje rápido y segura. No se enrede. Envíos 2224, donde vos mandás. Visite nuestra red de oficinas de envíos 2224. Envíos al instante, fácil y eficaz. 2224. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua. Y toca la campanita, denle like a todos sus programas. Y recuerden que no hay mañana sin café.